Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y hoy Agenda Nacional tiene que informar que el documento dirigido al Congreso Nacional por un grupo de ciudadanos, con el respaldo de otro gran grupo de ciudadanos que llamaron por teléfono, enviaron correo electrónico, fue depositado hace 2 días en el Congreso, fue enviado a la prensa nacional y esta es la hora que la prensa no se ha hecho eco de esa comunicación. Esto es una experiencia que nos pone en evidencia que hay muchas cosas que corregir en este país, si es que vamos a mantener el objetivo de la lucha dominicana en la implantación de una democracia. Definitivamente no puede haber democracia si el ciudadano no está bien informado. Eso es uno de los temas de debate en este momento, con la presencia activa y positiva de las iglesias, reclamándole a sus fieles que miren bien los candidatos que se les presentan y que se documenten bien y se informen bien sobre las posiciones que sustentan. ¿Para qué? Bueno, para que le nieguen el voto a todos aquellos que se están apartando de lo que son las líneas fundamentales de la existencia de esta nación, que lo dan las 3 palabras que ha exaltado con su talento poético Juárez Castillo, las 3 palabras: Dios, patria y libertad. Dios. Y desde luego, eso significa que hay una mayoría cristiana que se apega todavía al mandato de los creadores de la nación, y específicamente de Juan Pablo Duarte, que fue el inspirador de todo eso, seguido por los trinitarios. Pues ahora se le ha cuestionado a las iglesias, dice: ustedes no tienen derecho a inhibir la libertad de selección, pues, imponiéndole condiciones. No, es al revés. Y tienen todo el derecho de decirle a los dominicanos: ustedes tienen que ejercer el voto con un criterio de exigencia y de conciencia. No ir y pararse ahí, ¿y dónde es que está el cajón para echar el voto? Y echarle el voto a cualquiera. Ejerzan esa obligación, que es un deber también, pero es que es un privilegio el de autogobernarse usando buen criterio. ¿Para qué? Para que dejemos de tener malos gobiernos, porque mientras sigamos tirando el voto de manera insensata o respondiendo a todos aquellos artilugios de los que son capaces los profesionales de campañas políticas, como el brasileño que se fue, perseguido por la justicia de su país, allá está preso, Joao Santana y todo su equipo. Entonces, esa gente son expertas en crear imágenes, en sustituir la realidad por percepción. Ustedes no se acuerdan que hasta el jefe de la policía llegó a usar el término de la percepción para decir que
la ciudadanía tenía la percepción de que había una gran inseguridad ciudadana, que no es una realidad, es una percepción. Bueno, yo lamento que la campaña de desinformación haya llegado hasta el propio jefe de la Policía Nacional. Definitivamente que la realidad choca en las propias narices del jefe de la policía. Bueno, la prensa de ayer dice que hubo un acto de asalto donde había 2 policías activos, que los dieron de baja inmediatamente, pero estaban activos, por Dios. ¿Y cuántos eventos como ese más necesita el jefe de la policía para darse cuenta de que no es una percepción, que su organismo está podrido, hasta el tuétano de corrupción, a todos los niveles, con sus excepciones, que desde luego confirman las reglas que ya la había denunciado la fiscal del Distrito Nacional, diciendo que en un 90% de los casos donde había delito aparecía involucrado un miembro de la Policía Nacional. Y quizás mi memoria me falle, es con lo del 90%, pero no anda muy lejos del 80 o el 85%, por ahí fue que dijo ella. Y es verdad. Entonces, necesitamos realmente superar muchas cosas que son el resultado de una desinformación planificada. Y parte de esa desinformación está en no ser bien informados. ¿Cómo podemos no estar bien informados? Bueno, muy sencillamente, si los medios llamados a informarnos no nos informan. Y me refiero específicamente a la prensa escrita, que viene llena de papeles impresos que yo voto en mi casa sin leerlos, de segmentos de entretenimiento, de tal y más cual cosa, porquerías, pero están impresas. Y se está hablando de que necesitamos preservar el planeta. ¿Cómo lo vamos a preservar si se pierden millones de toneladas de papel en esa porquería? Pero lo seguimos tirando. Y allá en mi casa todos los días se bota un paquete de este tamaño que yo no leo. ¿Por qué? Porque viene lleno de todas esas porquerías. Yo simplemente busco la primera parte, la parte económica, y pegada como un aditamento en la sección de deportes vienen unas noticias internacionales generalmente de mucha importancia. Después todo lo demás se vota, pero no nos informan. Entonces yo tenía que cumplir con aquellos que cumplieron con nosotros, dando a leer los que firmaron y los nombres de los que nos apoyaron. El documento ustedes lo conocen, aunque quizás mañana lo leamos en su extensión total. Esto, desde luego, recuerden que está dirigido conjuntamente a las 2 cámaras, por la vía de la licenciada Cristina Lizardo, presidenta del Senado, y el licenciado Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados. O sea, el mismo documento, pero remitido conjuntamente a ambas cámaras por sus respectivos presidentes. El documento está firmado, aparte de quien les habla, por el doctor Armando Armenteros, el doctor Luis Ventura Sánchez, el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, el doctor Vigilio Malagón Álvarez, el doctor Mario Bonetti, el arquitecto Hugo Quesada Almanzar, el doctor Manuel Núñez, el ingeniero Manuel Fermín Diloné, el licenciado Ubi Rivas, el doctor Aristófanes Urbáez, el arquitecto Luis Guzmán López,
el licenciado Luis Encarnación Pimentel y la licenciada Consuelo Despradel. Recibió entonces el apoyo telefónico y por correo electrónico de Rafael Jorge Rosó, el pastor Eusebio Doñé, Estefano Balcone Marra, Publio Oscar Marchena, profesora Belkis Pérez y Pérez, profesora Leila Pérez y Pérez, doctor Miguel Fanjul Troncoso, David Ricardo Díaz Mañón, Bruna Suero desde Estados Unidos, ingeniero Radamés Cabrera Romano, doctor Radamés Cabrera Felipe, Rafael Antonio Báez Pérez, nuestro embajador en Cuba, Emmanuel Nicolás de la Cruz, Carlos Conrado Campos Pina, Gregorio Acevedo, Micaela Acevedo, Mayra Acevedo, Manuela Guerrero, mi hijo, el ingeniero Leopoldo Espaillá Molina, su esposa Lucía Zimmerman Pimentel, mi nieta Lucía Espaillá Zimmerman, Sonia Jacqueline Solís Vargas, Giancarlos Esteves Solís, Félix del Monte, Alicia Abelino García García, Zenia Santana de Linares, Altagracia Carpio, Laura Gómez Torman, Aminta Torman García, Alberto Rincón, Laura Raquel Vargas, perdón, Daniel A. Rincón Vargas, Ariel Augusto Rincón Vargas, David Alberto Rincón Vargas, Carlos Podestá Gil, Mirna Ornes de Podestá, Marta Russo, Alicia Minerva Mirabal de Risk, Félix Coronado, María Álida Pagán de Brugal, Lía Pou, Iván Alberto Mañón Jiménez, Raiza Muñoz de Pujols, Florentino de la Cruz Tiburcio, Victoria Gullón de Coronado, Adrián Jo, Licelot Cruz de Mola, José Alfio Lara, Mencía Valentino Ortiz Pérez, Telmo Monegro, Alejandro José Alfonso Urbáez, Rubén Jiménez, Mildred Pérez de Jiménez, Marcos Montero Perigüete, Noel Pou, Karen Ovalles, Daniel Rodríguez Santos, Iván Guerrero Tapia, Wildo Ruiz, Jaime Ortiz Gómez, Miguel Almanzar, Pedro Ogando, Eustaquia Gildo Ogando, Simeón Antonio Durán, Rosa Ogando de Durán, Dominga Altagracia Ogando de Camacho, Jesús Ogando Gil, Maribel Almanzar de Ogando, Iris Ogando Gil, Ana Julia Cordero Jiménez, Danilo de León Agamonte y Bienvenido de Jesús Ortiz Rodríguez. Venimos en un minuto. Bien, entonces vamos a nuestra crítica a la forma en que los medios de comunicación han caído en manos de intereses económicos y políticos. Me refiero a la prensa escrita y a los medios televisivos. Y yo creo que, y vuelvo al objetivo de que el pueblo dominicano en busca de su libertad escogió el camino de construir una democracia. Que esa democracia necesita instrumentos que estén exentos de la influencia o de la corrupción, como es la justicia, que tiene que estar libre de corrupción y libre de influencias de elementos interesados, partes interesadas, porque en la justicia, como conversábamos ayer con el amigo doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, se necesitan jueces porque cada ley da la posibilidad a cada abogado, a cada parte en litis, de interpretarla de una determinada manera. Y por eso se necesitan los jueces. ¿Para qué? Para que digan, no, la interpretación correcta es esta.
y por tanto tiene razón este argumento y no aquel. Entonces, nosotros tenemos una estructura de dominación de los medios que definitivamente coarta el libre acceso a la información. Ahí se publica lo que no está en conflicto con los intereses de los dueños del medio. ¿Y dónde se queda el derecho de la ciudadanía de estar informada? ¿Y dónde está el compromiso profesional de aquellos que ejercen la profesión de periodismo, de informar con apego a la verdad y sin temor, como decía el refrán aquel que ponía el Caribe, si no recuerdo mal, sin favor ni temor? Ese compromiso ético, que es el mismo que ahora brilla por su ausencia en el ejercicio de la medicina, porque el juramento hipocrático que había de los médicos que lo toman al pie de la letra, una especie de sacerdocio donde prácticamente renuncian a tener vida privada ante el compromiso que requiere de sus servicios. Tienen que atenderlos. ¿Estamos teniendo eso? No, no lo tenemos. Y recuerdo hace muchos años que un médico notable, que era director de traumatología y director del hospital Darío Contreras, el doctor Green, que venía de ejercer en Estados Unidos y de estar en Vietnam. Y él hizo un artículo donde él se quejaba, hace muchos años de esto, allá por los años 80, de cómo se había comercializado el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Y yo le hice un artículo de respuesta que salió publicado, donde yo le decía, usted tiene razón, desgraciadamente, eso se extiende a otras profesiones, donde el sentido ético también brilla por su ausencia. Entonces, yo diría que estoy soñando despierto hoy. Voy a hacer una propuesta de algo que debería estar en la Constitución de la República, también soñando despierto, de que podríamos tener la Constitución que el país necesita para poder garantizar su libertad y construir una sociedad democrática donde sea el imperio de la ley y no de una ley caprichosa, que podría ser un régimen dictatorial o tiránico. Puede hacer una ley, entonces si esa es la ley, todo el mundo está obligado a cumplirla. No, una ley que sea el resultado de un congreso donde estén representadas de manera idónea las mejores capacidades y principios éticos de la nación. No eso que tenemos. ¿Para qué? Para que las leyes que salgan de ahí puedan ser la verdadera norma para una vida civilizada, donde el derecho de todos esté garantizado. Pero como uno de los servicios esenciales para la democracia es estar informado, porque como decía el autor del Arte de la Guerra, que hay 4 instrumentos de guerra: los armamentos, las municiones, la información para mí y la desinformación para ti. Un país que es sistemáticamente desinformado es un país inerme, a merced de sus enemigos. Eso le pasa a la República Dominicana. Tenemos enemigos internos y externos, pero nos desinforman sistemáticamente. ¿Y por medio de qué hacen esa desinformación? Los medios de comunicación. Y hay expertos, y cité el caso del brasileño que ya se fue, o lo fueron, que son expertos en sustituir la realidad por la percepción. Una realidad distorsionada que se convierte en percepción. Lo ideal sería que los medios de comunicación no puedan estar a manos de ningún interés económico. ¿Y cómo podríamos garantizar eso?
y sigo soñando despierto, que sean corporaciones por acciones donde el 49% de las acciones sean del cuerpo periodístico, de los periodistas que trabajen en ese medio, y el otro 51% de la comunidad. Nosotros, cada uno tenemos una cantidad suficiente de acciones como para que una vez al año, o cuantas veces sea necesario, vayamos allí y el 51% imponga el derecho que tiene a estar informado, y el 49% tenga la garantía de que nadie le va a dar instrucciones y decirle no publique tal cosa, o venga, usted está obligado a publicar esto que yo le paso. Y así se garantizaría que el país esté informado con veracidad y que a nadie se le niegue la información como nos han hecho ahora, cuando el documento que le enviamos a todos los medios, después de más de 24 horas, ni siquiera una esquelita ha salido, diciendo un grupo de ciudadanos depositó en el Congreso Nacional una solicitud de que se declare persona non grata por el hecho, y se lo recalqué, de que estimamos que ellos no son el señor embajador o embajadora y su esposo, no son genuinos representantes del pueblo norteamericano y que no los aceptamos como tales. Eso es lo que se le está pidiendo al Congreso Nacional. Aparte de que han venido a hacer toda una serie de cosas contra los intereses de la nación dominicana. Pero fundamentalmente ellos no representan al pueblo norteamericano. Bueno, pues eso no sale. No ha salido. Veremos, quizás mañana salga algo, quién sabe. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir difundiendo el documento. Y ahora en adelante, vamos a decir que al enviar ese documento está poniéndose a prueba no solamente al cuerpo legislativo entero, que ha habido legisladores que individualmente se han expresado, incluyendo algunos del PLD, exigiendo que el gobierno ponga en orden en la actividad de esa embajada o de ese embajador y que lo reporte y lo exija al gobierno de los Estados Unidos. Yo los he escuchado. Falta que lo hagan de una manera formal. Bueno, nosotros le dimos un instrumento. Vamos a ver ahora si lo van a apoyar allá cuando se lea la agenda. Pero lo cierto es que está poniéndose a prueba ahí, no solo al Congreso, se está poniendo a prueba los medios que no quisieron publicarlo. Y no se le pidió que lo publicaran en extenso, sería demasiado pedir. Pero que digan por lo menos que hay una gran inquietud en la ciudadanía, que se ha expresado porque hay firmas que son personas que merecen cierto respeto de esos dueños de medios. Y yo personalmente puedo decir que tengo el privilegio de amistad con algunos de los que tienen mucho poder mediático, ¿no? Y los puedo llamar por teléfono y me cogen el teléfono. Y yo esperaré un par de días, entonces voy a hacer uso de eso para quejarme y decirme, tus medios están negando su esencia, que es informar. Y estoy hablando de una persona que hace mucho tiempo yo llamé y le dije, yo envié una denuncia sobre ciertos manejos con el asunto de los combustibles. ¿Tú todavía estás en el negocio de los combustibles? Me dice, ¿por qué? Me preguntó. Bueno, porque yo mandé esa nota y no me la han publicado. No, pero eso es una información y él se ocupó de que saliera, aunque él seguía todavía en el negocio de los combustibles. Entonces, de eso se trata. Nosotros estamos entrampados en el mismo quehacer del trayecto que hemos traído desde que
los autores de El Dios, Patria y Libertad fueron traicionados y esta nación entregada a los vendepatrias, encabezados por Pedro Santana. Hemos venido tropezando con esta historia, pero nunca es tarde. Y mientras el cuerpo aguante, allá andaremos. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego. Teleimpacto, lo que necesitas.